las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche lluviosa en la Ciudad de México, muy lluviosa. Estamos aquí con este clima que nos gusta porque refresca un poco la ciudad, aunque de pronto el calorón en la mañana no se dejó extrañar, ¿verdad? Hoy es miércoles 11 de mayo y como siempre es un gusto recibirlos en Escucha Radio y en Ventana Pública. Son las 9 de la noche con 10 minutos y como siempre me da gusto saber que hay público atento, de que se abra la ventana para dar paso a un nuevo tema, un tema alternativo que de hecho hemos venido siguiendo muy de cerca en las redes sociales, ustedes y yo, y que por supuesto nos da gusto llevar hasta sus oídos. El día de hoy vamos a hablar del informe Medios, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad, que en síntesis es miedo y que nos va a presentar Sandra Patargo, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta ventana. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Sandra, por permitirnos tenerte pues esta hora completa en esta ventana. Estamos inquietos en torno a este tema de las agresiones a periodistas, que además ha sido un tema que ha estado muy en boga en el último tiempo. Creo que nunca ha faltado eso de las agresiones, pero se han recrudecido en México y eso nos inquieta y nos inquieta demasiado. Y sabemos que la organización Artículo 19 pues le da seguimiento a este tema y ha elaborado este informe, que yo sé que es un informe bastante amplio, que abarca varias aristas del tema y que sin embargo tú nos vas a poder platicar en este espacio de tiempo que es breve para lo que representa el informe, pero que para nosotros implica de verdad tener información que difícilmente se tiene a la mano y que nosotros como ciberescuchas, como gente que está haciendo activismo en las redes sociales, pues nos interesa difundir. Así es de que bienvenido otra vez, Sandra Patargo. Tú eres oficial adjunta del Programa de Protección y Seguridad allá en la organización Artículo 19, y a mí me gustaría que empezáramos por ahí, porque nos platiques cómo es esto de la organización Artículo 19, qué hace en México y bueno, cuáles son los hallazgos que ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, Miriam, pues te platico un poco. Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos. Su oficina central se encuentra en Londres, Reino Unido. En México llegamos hace 10 años. Es la oficina de México y Centroamérica, aunque ahorita particularmente está enfocada en México. Se llama Artículo 19 por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la libertad de expresión, y somos una organización que ha crecido con el tiempo por la necesidad en este país de abordar el tema de la libertad de expresión, de promoverlo, de protegerlo, de luchar por él. Es una oficina amplia, somos más de 20 personas trabajando pues en diferentes áreas. Hay un área de protección, hay un área legal, un área de administración, una de acceso a la información y un área de comunicación y la dirección, ¿no? Entonces sí pueden ver que es una oficina pues que trabaja varios temas y pues que estamos constantemente pues metidos en el tema de la libertad de expresión en el país, ¿no? Que es un país que lo requiere de una manera muy constante e importante. Muy bien, 10 años ya de Artículo 19 en México. Sí. Fíjate nada más, y algunos, bueno, recién nos enteramos que estaba Artículo 19 en México. Ustedes tienen cobertura en todo el país, pero tienen una sola oficina. Sí, la oficina está aquí en la Ciudad de México, pero bueno, nuestro trabajo es en toda la República. Hacemos diferentes cosas, ¿no? Desde algunos del equipo trabajan en comunidades en Chiapas, con mujeres trabajando el tema de derecho a la información, ¿no? La documentación de violencia contra la prensa, que es algo que yo particularmente hago, pues se hace a nivel nacional, ¿no? Se documentan casos en todo el país, en todos los municipios, y muchas veces incluso viajamos pues a diferentes partes para atender estos casos.
Muy bien, entonces llevan una actividad muy, pero muy activa y están recibiendo constantemente asuntos de todos lados. Sí, digamos que particularmente en el tema de agresiones contra la prensa, que es un poco en lo que se enfoca nos enfocamos en este informe anual, pues lo que sucede es que nosotros documentamos violencia contra la prensa. La violencia contra la prensa puede ir desde un bloqueo informativo, ¿no? Que un periodista no pueda acceder a cierta información porque se le esté bloqueando, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, como una rueda de prensa, que algún periodista crítico no lo dejen pasar, o que en un accidente automovilístico el periodista quiera cubrir, no cumpliendo obviamente con el espacio restringido, lo que sea, y no lo dejen cubrir, que lo hostiguen, no, puede ir desde eso hasta un asesinato, una desaparición, ataques con armas de fuego y explosivos a medios de comunicación, privaciones de la libertad, casos de acoso, de hostigamiento, intimidaciones, detenciones arbitrarias. No, hay un catálogo gigantesco de agresiones contra la prensa, y lo que nosotros hacemos es encontrar estos casos, documentarlos profundamente, hablando con las víctimas. Se registran estos casos, que a partir de ese registro es que hacemos el informe anual que presentamos ahorita en marzo de este año, y se le da seguimiento a muchos de estos casos. Dependiendo del tipo de caso, se le puede dar un seguimiento desde el área de protección, que podría ser apoyo en gestiones con autoridades, pronunciamientos públicos, que también son una forma de protección, acompañamiento psicológico, ¿cómo se llama? Y pues en algunos casos hemos incluso dado acompañamiento legal. Un caso reciente es el caso de Rubén Espinosa, que Artículo 19 pues le damos el acompañamiento legal a su familia. O sea, dada la situación en la que estamos en México, Sandra, me imagino que ustedes en los últimos años han tenido más trabajo. Sí, justamente la oficina ha crecido por la necesidad de de ampliarnos, y pues es un reto porque para muchos países nosotros no somos completamente independientes de las autoridades del gobierno, por lo que los fondos que nos hacen poder trabajar vienen pues de donantes internacionales, y muchas veces en México se cree que ya no se necesita pues darle tanto dinero a organizaciones de derechos humanos, porque pues somos un país pues una democracia, ¿no? Eso dicen. Sí. Entonces pues ha sido un reto pues como lograr decirle al mundo, en el caso de Artículo 19, a otros donantes internacionales, pues que México sí necesita este apoyo, y pues tenerlo y poder crecer una oficina que tiene que actuar pues a la medida de las circunstancias, ¿no? Que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Híjole, eso es terrible, es terrible. Precisamente una de las cosas que yo leí hace poco es en relación a que nos pondrían en el primer lugar a nivel, no sé si Latinoamérica o Iberoamérica, en términos de agresiones a la prensa y también en número de decesos de periodistas. Es complicada la situación de pues hacer un ranking mundial de violencia contra la prensa, ¿no? Porque hay muchas cosas que considerar, hay escenarios muy pues que dependen mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, Bangladesh, que es un país que tiene muchos problemas de libertad de expresión, pues hay una cuestión de violencia contra blogueros, ¿no? Ajá. O países como Irak o Siria, pues hay un contexto en donde los periodistas son privados de la libertad, muchas veces son torturados, son usados como una moneda de cambio, pues con en ciertas situaciones, en contextos, pues en un contexto más complejo de una situación política, ¿no? Entonces, en el caso de países como Brasil y como México, pues sí hablamos de temas de asesinatos de periodistas. Entonces, en realidad, pues depende mucho pues de un contexto particular. México sin duda es uno de los países más peligrosos. México en el continente sin duda si no es el primero, no, que es sin duda uno de los primeros más pues más riesgosos para ejercer el periodismo, y sí está a la par
de países como Siria, como Irak, en cuestión del riesgo al que se enfrenta un periodista en México, ¿no? Que también podemos hablar eso pues más adelante, como ya de la situación particular. Del contexto de los diferentes estados en el país, pero incluso en México es muy diferente la violencia que se vive contra la prensa en un lugar como Veracruz, diferente a lo que se vive en Guanajuato, en Puebla, en el norte del país, ¿no? Entonces, pero México, pues sin duda pues sí se posiciona en un lugar vergonzoso, preocupante en estos términos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuáles las aristas desde las cuales partieron para la realización de este informe? Pues bueno, este informe que llamamos Miedo, sí, que el propio nombre ya dice todo. Sí, es un nombre, jugamos un poco con las palabras. Miedo, porque ahorita les contaré un poco cómo llegamos a ese nombre, pero miedo también lo definimos como medios, impunidad, Estado, democracia y opacidad, que son algunos de los componentes de pues de lo que hablamos en este informe. Cuando estábamos escogiendo el nombre del informe, y pues sobre todo como digamos que la línea editorial del informe, el eje central, pues es algo que llevamos pensando pues durante meses del 2015, y nos dimos cuenta que vivíamos en un país pues con profundo miedo en muchas situaciones, no solo el tema de libertad de expresión, pero que la prensa estaba asustada cada vez más. Yo particularmente, que documento la violencia contra la prensa, pues me tocaba levantar el teléfono muchas veces y que la gente y que los periodistas me dijeran, pues tengo miedo, ¿no? Sigo haciendo mi trabajo, pero tengo miedo. Y el parteaguas fue el 31 de julio de 2015, cuando sucede el multihomicidio en la Narvarte, en donde 4 mujeres y un periodista, Rubén Espinosa, fueron brutalmente asesinados. Y nos dimos cuenta que esa fue la gota que derramó el vaso en un sentir generalizado de la prensa en el país, ¿no? No es que no existiera el miedo, no es que mucha gente, muchos periodistas no estuvieran paralizados por el miedo, pero nos dimos cuenta que a partir de eso se rompió esta idea de que existían oasis de protección en el país, ¿no? La Ciudad de México se veía como este oasis en donde los periodistas en riesgo podrían llegar y esconderse y encontrar tal vez una nueva vida. Y cuando pasa el caso de Rubén Espinosa, donde él deja el estado de Veracruz por temor por un historial de agresiones que había sufrido, y llega a la Ciudad de México y es brutalmente asesinado con otras 4 mujeres, pues se rompe esta burbuja, es decir, es que no estás a salvo en ningún lado, ¿no? Si te quieren matar, te van a matar incluso en una colonia pues popular en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en el centro sur de la Ciudad de México. Entonces, y eso cambió mucho la percepción, ¿no? Hablábamos con periodistas en cualquier parte del país y se mencionaba el nombre de Rubén Espinosa, ¿no? Pues si ya incluso alguien como Rubén, que dejó el estado y aún así lo asesinaron, pues ¿qué va a pasar con el resto de la prensa en el país, no? Entonces, pues incluso pueden encontrar mucha información sobre el caso de Rubén Espinosa en nuestro informe. Hablamos de su caso a profundidad. Y pues fue a partir de eso que nos dimos cuenta que ese era el tema central del informe, ¿no? Que la prensa sigue saliendo en muchos casos a cubrir, pero lo hace con un profundo miedo a no saber pues qué puede pasar a partir de eso, ¿no? Sí, y es terrible salir a hacer tu trabajo bajo la premisa de que tienes miedo y de que si pones algo que le ofende a alguien, que además ya tienes en muchos casos identificado, y que pudiera eso generar que te lastimen o que te quiten la vida. Es algo terrible, es de plano ir contra los derechos de quien se dedica a informar, a comunicar, a hacer periodismo. Y bueno, lo dices muy bien, el caso de Rubén Espinosa ya fue así como el momento, diría yo, cumbre en la sensación que traíamos como sociedad de que quien se dedica a informar de la manera en que lo hizo él, en este caso con sus fotoreportajes, ¿no? En el caso de la otra periodista, se me va su nombre, incluso... ¿De la activista? De la activista, Nadia Vera. Ella, ahora sí que con las letras, ¿no? Él con las imágenes, y bueno, efectivamente se nos quita como esta sensación de que por estar en el centro del país, en la ciudad de las libertades y de las garantías,
individuales, que bueno, eso implicaba que no le iba a pasar nada, ¿no? Y resulta que sí le pasó, y de la manera más terrible, a no solo a Rubén, sino también a las 4 mujeres que lo acompañaban, ¿no? En ese momento. Sí, definitivamente fue el momento, y yo coincido totalmente contigo, en que muchos dijimos, bueno, si ya no se está seguro en la zona que suponíamos de confort, nuestro círculo de seguridad que habíamos hecho, creo que imaginariamente, porque se demostró que se rompió con este círculo que nosotros creíamos y concebíamos como nuestro espacio de confort, y resulta que no es así. Entonces, decías tú que en tu informe, bueno, en el informe de artículo 19 viene toda esta descripción de lo que pasó en el caso de Rubén Espinosa. ¿Y qué más nos platican en ese informe respecto de los casos identificados en ese año? Pues en este informe hicimos un ejercicio que no habíamos hecho antes, que es irnos a sacar las cifras desde 2009. 2009 escogimos ese año porque es cuando se unificó la metodología actual que usamos para documentar los casos. Y decidimos hacer un comparativo. Dijimos, vamos a meternos y analizar qué ha pasado con la violencia contra la prensa desde 2009 hasta 2015. Entonces hicimos un comparativo de cifras. Y pues esto nos arrojó a resultados bastante aterradores, ¿no? Encontramos que de 2009 a 2015 hemos documentado 1,832 agresiones contra la prensa. De estas, 397 ocurrieron en 2015, siendo el año más violento contra la prensa en el país desde que Artículo 19 comenzó a documentar las agresiones contra la prensa, ¿no? Ajá. Es un aumento. O sea, en 10 años fue el año donde más violencia hubo hacia la prensa. Sí, que hemos documentado, sin duda. Sí. ¿No? Por ejemplo, en 2011 documentamos 172 agresiones. Ajá. En 2014 326 y en 2015 397. Y en el primer trimestre de 2016 documentamos 69 agresiones contra la prensa, incluyendo 4 asesinatos en lo que va del año, ¿no? 7 asesinatos en 2015, 8 contando un empleado de un medio de comunicación. Entonces, pues encontramos pues que a pesar de los supuestos esfuerzos del gobierno por atender estos casos de violencia, la violencia contra la prensa sigue en aumento, ¿no? Y cuando digo los esfuerzos es un tema importante, ¿no? Mencionarlo, que México en teoría tiene uno de los sistemas más robustos de protección para periodistas en el mundo. En teoría. Y suena un poco irónico, pero pues en realidad sí lo tenemos. Tenemos una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, que tiene la facultad de atraer casos que son que se supone, o que normalmente son del fuero común, pero que lo puede atraer en casos de violencia contra la prensa. Hay un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas federal. Hay también algunos esfuerzos locales, como en la Ciudad de México, como en Veracruz. Existe un programa de agravios que atiende casos de periodistas en la CNDH, incluso oficinas dentro de las mismas comisiones estatales de derechos humanos que solo ven temas de periodistas. Entonces tenemos una cantidad de instituciones, de políticas públicas que han sido creadas para atender la violencia contra la prensa, y a la hora de ver los resultados nos encontramos que no están sirviendo de nada, ¿no? Pueden encontrar un capítulo entero sobre eso en nuestro informe. Lo pueden encontrar, es un capítulo que desglosa esta situación de cómo funcionan estas instituciones, ¿no? Y pues un tema central en este sentido es la impunidad, porque por más instituciones que existan, si al final todos los casos de violencia contra la prensa quedan impunes, es un cheque en blanco para los perpetradores seguir cometiendo violencia contra la prensa sin que haya consecuencias. Totalmente de acuerdo. Te estoy tomando foto a nuestro chat porque luego ya se mueve y no podemos leer todos los comentarios que ya están llegando. Muchas gracias a quienes amablemente ya nos están escribiendo. Sandra, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar
para continuar con lo que ya ponías en la mesa sobre el tema, bueno, yo diría cómo hacer exigibles estos derechos que están establecidos en la ley, pero que no se respetan en México para los periodistas. No le cambien, estamos en Escucha Radio, la mejor estación de radio por internet. Estamos de regreso en un minuto. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Om Shanti Radio. Todo está en ti. Muy pronto. Una fiesta, una catástrofe, una guerra, el peligro, la inconsciencia, la impotencia de la paz, la política, el deporte, la condena, y detrás de cada escena una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Facebook, @Escucha Radio. Listo el trámite. Toma tu lugar.
Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradecemos muchísimo los comentarios que están llegando hasta este chat. Está Jorge Pedro, dice Francisco Cox del GIEI. Le falta una visión global o el hecho de que solo se investiga al autor material y no al autor intelectual. Híjole, me parece que esta es una continuidad de otro comentario que ya debió haber hecho Jorge Pedro. ¿No? ¿No hay otro comentario anterior? Bueno, dice, esto también es un aporte para la sociedad civil de este país, en tanto con esta información también pueden exigir al Estado que se dé respuesta a esos temas. De ahí es opacidad de la justicia, veracidad, todo queda diluido, son muchos actores involucrados, estamos inmersos en una guerra de baja intensidad. Muy bien por tu invitada, tiene muchos ovarios. Gracias, Jorge Pedro. Muchas gracias, Jorge Pedro, por estar atento de la ventana, como siempre un gusto leerte. Está André Castañeda, que había escrito antes, una disculpa André por leer después el comentario, pero se me había pasado allá en el chat, dice, excelente programa, es aterradora la situación de riesgo que enfrentan los periodistas en México. Veracruz, el lugar más peligroso para un periodista que no se presta a la corruptela del sistema en todo el mundo. Maravillosa labor de esta organización. Saludos y nada debe detener la verdad. Gracias, André Castañeda, por el comentario. También está Sombra de la Noticia. Dice, no todos los periodistas dicen la verdad y a esos nadie los molesta. ¿Cómo pueden ayudar a los periodistas perseguidos? Pregunta Sombra de la Noticia. Y luego está Alma Rebelde, que acaba de escribir en este momento. Dice, amiga, muchas felicidades por tu programa y completa admiración a la invitada por la labor tan riesgosa que desempeñan. ¿Quién defiende y protege a los periodistas objetivos en nuestro país? Deja la pregunta Alma Rebelde. Y también nos saluda el comandante Juve, muchas gracias por acordarse de nosotros, hasta allá está Morelos, un abrazo grande. Está Ángeles Magaña saludando el programa y también está Omar Alonso felicitando el espacio y diciendo que ojalá artículo 19 tenga todas las herramientas para poder llegar hasta el fin de los casos de agresiones a periodistas. Muchas gracias. Eso es lo que dicen nuestros amables ciberescuchas hasta ahorita. Ahora sí que tú tienes la palabra, por favor. Bueno, pues en el tema, la cuestión de los periodistas que son objetivos o que no son objetivos o que dicen la verdad, no dicen la verdad, pues nosotros en realidad defendemos un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces en realidad es un tema complicado, ¿no? Sí hay todo tipo de periodistas en este país, incluso periodistas en medios grandes, en medios oficialistas, han sido agredidos también, ¿no? Sí. Entonces en realidad los periodistas están en riesgo en cualquier situación. Hay periodistas pues que quizás presentan menor riesgo, tratarse tal vez periodistas que están en la Ciudad de México, en medios grandes, ¿no? Y luego hay periodistas que se encuentran en mucho mayor riesgo, como son, por ejemplo, pues los integrantes de radios comunitarias en lugares pues lejanos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, medios alternativos en la Ciudad de México suelen ser más vulnerables, ¿no? Hay distintos pues distintos tipos de medios y de riesgos, ¿no? Eso es sin duda un hecho y pues un tema fundamental que también es importante y que artículo 19 le ha dado seguimiento y muchas veces no se pone sobre la mesa, es el tema de la publicidad oficial, ¿no? Que muchos de los medios en este país pueden subsistir a partir de dinero que les otorga el gobierno por medio de publicidad, ¿no? Entonces ustedes seguramente han visto alguna vez en un portal de alguno de los medios que ven o en alguno de los periódicos impresos, pues que hay como algún anuncio que dice visita Chiapas o sí. Cuarto informe de gobierno de Chuchito Pérez. Todo eso son inserciones pagadas por el gobierno que permite a los medios poder continuar con su trabajo. Y es una cuestión en este país muy complicada porque es algo que no está regulado, que no está transparentado. Entonces esto hace que muchos de los medios se tengan que acoplar a controles editoriales que vienen desde quienes desde el gobierno les pagan, ¿no? Y entonces existen muchos medios, como pueden ser los medios alternativos
o medios que se han peleado con el gobierno Ujú. y que no reciben estos fondos y pues tienen que encontrar otras formas de subsistir. pero es complicado el hecho de que no esté regulado en México, que no esté transparentado, que no haya topes, que no haya controles, hace que pues muchos medios sean, pues la línea editorial sea controlada. Es cierto, y fíjate que esos casos es bien interesante de analizarse, ¿no? Claro, Muy, y muy es una interesante. cuestión que impacta a la libertad de expresión. Es también un límite a la libertad de expresión en este país, que tal Claro. vez no es tan evidente como la violencia contra la prensa. Claro, y bueno, tú lo decías bien, nosotros defendemos la libertad de expresión, pero efectivamente tiene que haber límites, porque hay quien, lejos de ejercer solo la libertad de expresión, bueno, se dedica también pues a golpetear, a calumniar, a levantar situaciones, a afirmar cosas que no son ciertas, ¿no? Y ahí viene el derecho del otro, del que está siendo señalado, pues para aclarar, ¿no? O Sí, en México existe, en algún existe caso el hasta derecho de querellas réplica. jurídicas, así es, que son largas, ¿no? Sí. Muy, muy largas. Muy bien, tú nos estabas platicando antes de ir a la pausa, y bueno, antes de que yo te leyera los comentarios, sobre esta cuestión de el vasto, la vasta normatividad que en teoría estaría protegiendo los derechos de las y los periodistas, pero que sin embargo estamos reprobados en los hechos, porque no obstante que hay tratados, que hay leyes, ¿verdad? Que hay en teoría voluntades para proteger a la prensa, pues eso no ocurre. Lo que estamos viendo en México es que se vulneran cada día más los derechos de quien está ejerciendo su libertad de expresión. Precisamente hace unos días que celebrábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, yo escribía a mis amables contactos sobre lo que a mí me parecía la libertad de prensa en México, y mira que no hubo nadie que me contradijera, ¿no? O sea, tenemos en México cuántas facturas pendientes con el gremio periodístico, y me parece que más allá de señalar quiénes son y quiénes no son objetivos en su trabajo, pues lo real es que tendrían derecho de hacer su trabajo sin hostigamiento, sin violencia y sin ser asesinados. Y eso en México sigue ocurriendo y es muy preocupante, y ahí lo vinculo con otro tema que también tú ponías hace un momento en la mesa, sobre el asunto de que estamos en un año electoral. ¿Cómo incide esto en la cuestión de las agresiones hacia la prensa? Pues mira, antes de entrar al tema electoral quería comentar algo sobre lo que dices del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que eso nos obliga como sociedad a estos días que conmemoran, ¿no? Uh-huh. Ciertos contextos, situaciones. Nos obliga a voltear a ver qué está pasando en México, ¿no? Y dónde estamos parados. Justo nosotros aprovechamos ese día para sacar nuestro informe trimestral, que lo titulamos Sin prensa no hay democracia. Y justo elegimos ese título porque nos obliga a reflexionar si en México podemos llamarnos una democracia cuando la prensa es asesinada, es hostigada, es desaparecida, ¿no? México tiene el mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo. Uh-huh. Entonces, pues nos obliga a voltear a ver la situación del país, que además está inmerso en una crisis de derechos humanos, independientemente del tema de la libertad de expresión, ¿no? Tenemos el tema de las desapariciones forzadas, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de los feminicidios, ¿no? Es un contexto muy complicado en el que vivimos, y la prensa tiene un papel fundamental. Si los periodistas no pueden informar a la sociedad sobre esto que está sucediendo en el país porque sus voces son acalladas, ellos son un reflejo, la prensa es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Uh-huh. Entonces, si la prensa la están callando, la sociedad no puede informarse, y si la sociedad no puede informarse, pues estamos hablando de un sistema pues muy poco democrático, ¿no? Entonces, pues sí quería mencionar eso antes de entrar justamente al tema electoral, que también se conecta muy bien. Uh-huh. Pues este año tenemos y que elección. Está tan en boga, pues, ¿no? Por tanta elección en tantos estados. Sí, justo ahorita ya estamos en plenas campañas en el país, ¿no? Está el tema electoral por todos lados. Uh-huh. Hay elecciones en muchos estados, en varios para gobernador. Algunos de los estados más peligrosos para la prensa tienen elecciones, como Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca.
Entonces, esto se vuelve un foco rojo para Artículo 19, ¿no? El año pasado documentamos un aumento de violencia contra la prensa en temporada electoral, ¿no? Viniendo de partidos políticos, por ejemplo. Hay un aumento de violencia que viene de partidos políticos en un contexto electoral. De las 397 agresiones que documentamos, 34 vienen de integrantes de partidos políticos. Tan solo el día de las elecciones documentamos 34 agresiones contra la prensa, solo el día de las elecciones. El mero día. El mero día. Independientemente de otra, pues de las agresiones que se presentaban en el contexto electoral. Sí. Entonces, pues hubo un aumento, ¿no? Mayo fue uno de los meses más violentos contra la prensa que hemos registrado en toda la historia de este país, y pues mucho puede estar ligado sin duda a un contexto electoral, ¿no? Por mayo, hace un año estábamos en campañas, sí. Un año después, mayo, estamos en campañas otra vez. Y pues es un foco rojo. Sí. No nos preocupa. Justamente ya daremos la noticia con más precisión, pero vamos a volver a activar la red Rompe el Miedo en el país, ¿no? Que es una red que busca que nació en la Ciudad de México en un contexto de represión en las protestas, que es un grupo de autoprotección, de monitoreo de agresiones, y vamos a replicarlo a nivel nacional este año, en un foco específicamente en Puebla y Veracruz, para poder monitorear de cerca pues las agresiones contra la prensa, ¿no? Entonces, pues sí es un escenario complicado, pero pues que estaremos muy al pendiente para poder apoyar a periodistas en todo el país en esta situación. Muy bien, mira, nos dice Teresa Ramírez, dice, los periodistas en medios alternos también son víctimas de violencia que existe desafortunadamente por el Estado. ¿Por qué tanta vulnerabilidad para los periodistas?, pregunta Teresa. Y también está Claudia Fuentes, dice, es inconcebible que en México, después de tantas desapariciones y agresiones a los periodistas, aún no haya una institución que salvaguarde su vida y su seguridad legal y jurídica. No olviden a Regina Martínez, la corresponsal de Proceso, que también fue agredida en Veracruz, y no confundan a los periodistas amarillistas y chayoteros con los verdaderos periodistas activistas. Claudia, por cierto, periodista, muchas gracias, Claudia Fuentes, por escribirnos. Me da mucho gusto que estés pendiente de estos temas, que además yo sé que te tienen a ti también muy inquieta. ¿Algún comentario tuyo? No, pues Claudia, sin duda, ¿no? La cuestión es que se supone que sí existen instituciones para salvaguardarlo, ¿no? Se creó el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, y no funciona, ¿no? Tenemos muy documentado, y lo pueden ver en el informe, cómo el mecanismo otorga botones de pánico, ¿no? Como si fueran curitas. Y hemos documentado casos en los que periodistas han presionado el botón de pánico para pedir ayuda y no la reciben, que el mismo botón de pánico tiene comportamientos extraños, sospechosos para los periodistas, que los hacen desconfiar. No, entonces es complicado, ¿no? Porque sí, pues sí existen estas instituciones, Claudia, solo no están funcionando. Y en cuestión del tema de los medios alternativos, pues como mencionaba, sí, muchas veces los medios alternativos, los pequeños medios en municipios, en algunos estados, las radios comunitarias suelen ser, pues los periodistas más vulnerables, ¿no? También los fotoperiodistas, que están muchas veces como en pie de cañón, suelen estar mucho más vulnerables en este tipo de violencia. ¿Algo más que tú nos quieras contar sobre este informe? Tenemos muy pocos minutos, pero todavía los podemos aprovechar. ¿Qué más nos quieres tú contar de este informe tan extenso? Evidentemente México sale reprobado y nos coloca en una situación, pues fíjate que hasta vergonzosa a nivel mundial, porque en teoría no estamos en guerra en México, no estamos en guerra, pero resulta que hay más bajas de civiles y de periodistas que en países que sí están en guerra, y eso es muy preocupante. Sí, pues justamente nos enfrentamos a un escenario pues muy complicado, muy difícil,
pero también es importante decir que, y pues sí me gustaría cerrar con esto, porque al igual como lo hicimos en el informe, ¿no? El informe es un informe muy oscuro. Sí. Es denso, ¿no? De asimilar, de leerlo, pues todo Sí. el tiempo estamos hablando de violencia. Pueden encontrar varios casos. El caso del Mañana en Tamaulipas, que es un medio que se encuentra en un contexto pues complicado en Tamaulipas, donde muchos medios han tenido que autocensurarse por agresiones muy fuertes, por ataques a medios de comunicación, desapariciones, asesinatos de periodistas. Uh-huh. Entonces, pues contamos la historia del Mañana. Está el caso de Rubén Espinosa, de Moisés Uh-huh. Sánchez, ¿no? Que fue víctima de desaparición forzada por parte del Estado, Sí. y después asesinado. Tenemos el caso de Rubén Espinosa, el caso del locutor Filadelfo Sánchez, asesinado después de dar su noticiero en Miahuatlán, Oaxaca. Sí. ¿No? Puedan encontrar varios caso de violencia de género, ¿no? Que también es muy importante. Hemos empezado a documentar mucho la violencia con componente de género a periodistas en México, particularmente en redes sociales. Es interesante que le echen un ojo a eso, ¿no? Porque es otra de las tendencias que hemos visto y que nos preocupan, pero así como es un informe muy denso y muy oscuro, me gustaría pues cerrar con una parte en la que también pues este capítulo que lo llamamos un poquito como este rayito de esperanza, ¿no? Uh-huh. Nos hemos dado cuenta que muchos periodistas, al encontrarse en una situación tan riesgosa y enfrentarse a este miedo del que hablamos en este informe, pues se han dado cuenta que la respuesta no viene de las instituciones, que no hay justicia, pues la respuesta de muchos de ellos ha sido formar redes de autoprotección, volverse más solidarios, apoyarse más entre ellos. Entonces hay un capítulo del informe que se llama Las redes para vencer el miedo, donde contamos la historia particularmente de 3 redes, aunque existen muchas redes en el país. La red de periodistas de Juárez, ¿no? Que es una red de puras periodistas mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y dicen que es pura coincidencia que solo las mujeres hayan querido conformar esta red, porque se han invitado a los hombres y no, pero es una red que se ha enfocado en dar talleres de autoprotección, en apoyarse, en estar continuamente pues apoyándose y aprendiendo cómo pueden protegerse, ¿no? Está el caso de la Red Puebla de Periodistas en Puebla, que a partir de la entrada de Rafael Moreno Valle al gobierno de Puebla, que también lo pueden checar en el informe, hay un capítulo que habla mucho sobre la violencia contra la prensa en Puebla. Uh-huh. Pues los mismos medios poblanos, los mismos periodistas se han organizado para monitorearse, para documentar la violencia contra la prensa, para exigir justicia en caso de agresiones contra la prensa. Y está el caso de Voz Alterna, que es un caso muy particular. Es una red de periodistas que Rubén Espinosa inició con otros periodistas en Veracruz. Rubén Espinosa, antes de ser asesinado, él ya estaba levantando la voz a favor de la libertad de expresión, en contra de la violencia contra la prensa. Incluso Rubén puso la placa de Regina Martínez en la plaza, que ahora los periodistas nombraron la Plaza Regina, antes llamada la Plaza Lerdo, o oficialmente llamada la Plaza Lerdo. Y entonces este grupo de periodistas se siguen monitoreando, se están compartiendo información para minimizar riesgo, ¿no? Como ciertas prácticas que tal vez quitan un poco este estigma que se tiene, que los medios siempre se andan empujando para ver quién saca la nota antes, y pues muchos de ellos están yendo más allá de la labor clásica de comunicación, y están exigiendo derechos, están autoprotegiendo y están llenando vacíos que el Estado no está pudiendo llenar, y que incluso algunos medios de comunicación que no apoyan a sus periodistas, pues eso están haciendo ellos. Fíjate, eso está súper interesante dada la situación tan lamentable en el país. Está Alicia, ya creo que es el último comentario. Bueno, acá tengo otro de Fren Hidalgo. Dice Alicia: es realmente alarmante y muy triste cómo la violencia contra el periodismo ha crecido. Recuerdo hace muchos años que el narco asesinaba a las y los periodistas, tan es así que acabó con el diario Z. Hoy en día los gobernadores son los que no solamente molestan y persiguen, sino que asesinan a periodistas, como lo es el gobernador de Veracruz. Uy, Alicia, pues sí, justo, qué bueno que lo mencionas, porque quería
quería decir eso y se me fue la onda. En México, el día de hoy, los principales perpetradores de la violencia contra la prensa son las autoridades. En 2015 documentamos 165 agresiones presuntamente cometidas por funcionarios públicos, 34 por partidos políticos. Si sumamos estas cifras, estamos hablando de que al menos el 50% de las agresiones contra la prensa en 2015 fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos y partidos políticos. Entonces, pues quienes están obligados a garantizar un derecho son los principales en violentarlo, y el caso del estado de Veracruz es complicado. Durante el gobierno de Duarte se han asesinado a 15 periodistas en el estado, ¿no? Entonces, esto nos habla de un círculo de impunidad que permite que los funcionarios públicos puedan seguir cometiendo estas barbaridades. Así, y nada de culpables, ¿verdad? Nadie tras las rejas por todos los asesinatos. Pues no, es complicado. Hay, por ejemplo, está el caso de Carla Silva, que es uno de los primeros casos que podemos festejar, la resolución, ¿no? El caso de Carla Silva fue brutal. Ella fue agredida en 2014, golpeada dentro de la redacción del medio en el que trabaja en Silao, y a partir de esto, pues fue un proceso muy tortuoso para buscar la justicia, y hoy en día los autores materiales intelectuales están tras las rejas. Entonces podemos hablar de que es un caso emblemático, pero digamos que es un caso en 1,000,000. Sí. Mira, por lo menos ese caso ya da un poquito de oxígeno. Dice Efren Hidalgo: saludos Miriam, desde Iztacalco, felicidades a tu equipo de trabajo, gran programa, buen tema, estoy de acuerdo y lo apoyo. El derecho de expresión, me gustaría ser periodista, pero cuando recuerdo que hice una acción en contra de un presidente de México, más de 50 periodistas tomaron nota y fotos, y al día siguiente no apareció en ningún periódico. Me hace pensar que lo censuraron y el gobierno no les permite publicar la acción. Creo que mucha prensa se vende a quien le pague más. Gracias, Efren Hidalgo, por estar atento de la ventana. También está OK, dice: saludos Miriam por tu programa, defendiendo la libertad de prensa. Gracias, OK, por escribirnos. Ha sido un gusto, Sandra, así de rápido se va el tiempo en esta ventana. Nos manda saludos Leticia Sosa, dice: magnífico programa. Nos gustaría seguir platicando del tema, de verdad yo espero que podamos seguir haciéndolo en este espacio, que nos permitas tu tiempo nuevamente. Por hoy se ha terminado el espacio, creo que hemos tocado quizá muy por encimita todo lo que ustedes mencionan en este informe. Prometemos leerlo, Sandra, y tener quizá algún comentario más adelante para poder quizá hacer pues algunas aclaraciones de lo que veamos en ese informe. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Creemos que justamente que la prensa sea la que esté retomando estos casos es fundamental. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Saludos a todo el equipo de Artículo 19. Ojalá que algunos nos hayan escuchado. Si no, lo podrán hacer en el podcast que subiremos más adelante. Sandra, ha sido un honor. Amigos y amigas, les agradezco a quienes nos escribieron. A quienes nos escucharon, les pido que la próxima vez también nos escriban para conocer sus opiniones de lo que estamos platicando aquí. Por supuesto, me despido no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar, a nuestro productor Edwin Molina, que está aquí en la cabina con nosotros. Gracias por hacer posible la ventana, a Manolo, que hizo esta impecable transmisión, y a Fulanillo Carza, que nos escucha desde casa. Muchas gracias por estar atento de esta ventana. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo el siguiente viernes en retransmisión y el lunes en vivo. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor.